Sean bienvenidos a esta presentación. Somos estudiantes de la Universidad Cristiana Asamblea de Dios con especialidad en misionología. En esta vez vamos a hacer esta presentación en la materia Comunicación Transcultural, en el cual nuestro catedrático es el licenciado Félix Orellana. Y nuestros nombres corresponden así: Pastora Osiris de Castillo, Pastora Patricia de Cebillos y Lilian Hernández. Nuestro tema en esta presentación es cosmovisión monoteísta. Es un tema tan relevante en el cual se oye a través de todo el mundo, ¿no? La cosmovisión monoteísta. En esta oportunidad queremos hacer énfasis cómo vamos a trabajar relacionado con el Evangelio de Cristo en lo que es el monoteísta, el cosmovisión monoteísta. Y así vamos a explicar de una manera rápida, concisa, en qué consiste la cosmovisión monoteísta. Damos a conocer que está mediado en 3 religiones grandes dentro de todo el mundo. Así nombraremos en primer lugar el judaísmo, el cristianismo y el islam. Entre ellos, la particularidad es que adoramos un solo Dios. Compartimos ese Dios en el cual siempre hemos identificado a un solo Dios. Ahora bien, también se oye decir que hay politeísmo y hay panteísmo, en el cual el politeísta es diferentes dioses, muchos dioses, pero en la cosmovisión monoteísta nos enfocamos en un solo Dios, en el cual hemos creído. Luego que nosotros hemos identificado ese contexto de lo que es esa cosmovisión, quisiéramos participar con las pastoras aquí presentes, grandes eruditos en el cual en el trayecto de la historia del Evangelio nos hemos dado a conocer, pues motivadas, ¿verdad?, a dar a conocer el Evangelio de Cristo tal como está, tal como lo hemos conocido desde nuestros antepasados, y que hoy por hoy nosotros hacemos defensa de ese cristianismo. Y vamos a preguntarle a la pastora Osiris cómo ella nos puede contestar esta pregunta, en la cual queda redactada así: ¿quiénes son los que profetizan la religión del musulmán o el islam? Esperemos qué respuesta nos da ella. Sí. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes en esta oportunidad. Y pues antes de poder quizás contestar la pregunta que nos lleva de cómo podemos evangelizar este tipo de cosmovisión que son los musulmanes, es importante que nosotros sepamos quiénes son, quizás de una manera bastante general. Lo primero que tenemos que decir es de que históricamente quizás no tengamos algo muy preciso, ¿verdad?, muy fidedigno para poder describir el inicio, ¿verdad?, exacto de todo lo que sucedió. Pero sí podemos decir que actualmente esta religión es una quizás de las más importantes a nivel global. Estamos hablando que quizás es la más importante, ¿verdad?, por ahorita en cuestión de miembros, en cuestión de cantidad. Otra cosa es que como religión ellos tienen un libro sagrado llamado el Corán, y también tienen sagrado su profeta o su líder, el que dio comienzo a esta religión importante, sobre todo allá en el oriente, ¿verdad? Es importante también que reconozcamos de que este profeta recibió, según la historia, ¿verdad?, en una cueva, recibió de parte de un ángel, o él tuvo quizás como revelaciones espirituales acerca de cómo debería ser la búsqueda de Dios.
ellos creen firmemente en Alá, ¿verdad? Que es Dios, en Alá, y ellos tienen un profundo respeto por este profeta, que es el que recibió esas revelaciones, llamado también Mahoma. Y quizás antes de concluir con esta pequeña respuesta, es también importante reconocer que esta religión viene del judaísmo, que pues es otra de las religiones que son monoteístas. Sí, amén. Sí, amén. Ahora, haber escuchado a la pastora Osiris de Castillo, vamos a trasladarle una pregunta a la pastora Patti de Cedillos. ¿Quiénes son los que profetizan el judaísmo, pastora Patti? Gracias a todos por estar con nosotros compartiendo este importante tema, que como veníamos viendo, ¿verdad? Es bien importante conocerlo, y vemos que el judaísmo es una de las religiones monoteístas y de la que descienden las otras tres grandes religiones, ¿verdad? Que es el Islam y el cristianismo. Entonces vemos que la religión del judaísmo inició con Abraham, ¿verdad? Dentro del patriarca Abraham vienen las descendencias de las tres religiones más importantes de lo que es el monoteísmo. Cuando hablamos del judaísmo, sabemos de que es de los israelitas, de aquellos que creen únicamente en Dios Jehová o Yahvé, podríamos decirlo así. Ellos confían nada más en Él y están firmemente confiando en que Él es el único Dios, a diferencia del cristianismo, ¿verdad? Que creemos en Dios, en las tres divinas personas, que es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso hace la diferencia del cristianismo con el judaísmo, pero el judaísmo fue la primera religión monoteísta. Sí, ahora qué interesante es conocer los avances, identificarnos con la cosmovisión monoteísta, ¿no? Donde ellas han expresado a qué Dios, el judaísmo y el musulmán, ellos creen y adoran, y así se mantienen. Ahora vamos a avanzar en cuanto a este programa. También queremos conocer un poco más de sus opiniones, porque pues son personajes que tienen mucho que enseñarnos. Al principio dijimos eruditas en el cristianismo, ¿no? Y a la pastora Osiris de Castillo le vamos a preguntar qué obstáculos o algunos errores que ha observado ella que cometen algunas veces cuando quieren evangelizar a un musulmán. Sí, quizás tomando como referencia a uno de los autores de los libros Descubriendo el Mundo del Islam, que es el señor Kate, él afirma de que han habido muchos errores que hemos cometido aquellos que hemos querido evangelizar al mundo musulmán. Y uno de esos errores es que no hemos dado prioridad a este grupo. Lastimosamente hemos estudiado de ello, hemos hecho muchos estudios, quizás a nivel universitario o a nivel de diplomados, o etcétera, en las iglesias, etcétera, pero solo hemos recibido el conocimiento, pero nos hemos quedado con el conocimiento y no hemos ido hasta allá. Entonces, ese ha sido un error quizás de la iglesia en sí. Otro de los errores que también se ven frecuentemente es que condenamos al mundo musulmán. Obviamente lo asociamos, ¿verdad?, con lo que pasó el famoso 11 de septiembre. Y bueno, hay otro tema, ¿verdad?, que tratar, que quizás no lo vamos a tratar en esta oportunidad. Entonces les condenamos de una forma como que ellos ya no tienen salvación, que para qué ir donde ellos, porque ellos son malos, o son, bueno, otros peyorativos que muchas veces ocupamos, ¿verdad?, para hablar acerca de ellos. Entonces no debemos condenarnos, porque el único que debe condenarnos en realidad es Dios. Él es el único. Luego también vemos algo positivo en este grupo, es que ellos están creyendo en un Dios, o sea, en el único Dios verdadero. Y es más difícil cuando nosotros vamos a una cosmovisión que es politeísta o es panteísta, que tienen millones de dioses, como por ejemplo en la India. Entonces es más difícil, pero
pero ya llevamos en la carrera ganado un pequeño tramo al saber que ellos están creyendo en un único Dios verdadero. Entonces ese quizás no se vuelve en sí un obstáculo, ¿verdad? Sino que más bien una ventaja que podemos utilizar a la hora de evangelizarlo. Y quizás como un punto antepenúltimo podemos ver de que ellos también tienen una percepción correcta con respecto al pecado, que es bastante similar a la del cristianismo. Así es que eso también nos va a ayudar a la hora de que los vamos a evangelizar. Y muchas veces, como desconocemos acerca del mundo musulmán todo esto, viene a construir en nosotros un obstáculo. Además de condenarnos, no conocemos su cultura, no la estudiamos, no somos, podría llamarse la palabra, intencionales para conocer la cultura. Y pues otra de las cosas que debemos entender es que ellos son seres humanos también. O sea, son pecadores igual que nosotros y son seres humanos, ¿verdad? Y que necesitan conocer a Jesús. Entonces, todas estas cosas que les he dicho, muchas veces es un obstáculo para la iglesia, porque ha pensado que no necesitan pues esta salvación. O sea, ya están condenados los musulmanes, ¿verdad? Por haber sido parte quizás de este famoso 11 de septiembre y de muchas otras cosas que se manejan. Obviamente los musulmanes están divididos en varias, podríamos llamarle, las características de acuerdo a donde viven, de acuerdo a donde están situados geográficamente, son diferentes, ¿verdad? Pero hay ciertas características que todos comparten, y una de ellas obviamente es el Corán, su libro sagrado, y pues también que adoran a un solo Dios verdadero, que es pues una cosmovisión monoteísta. Sí, ahora bien, hemos oído la opinión de la pastora en cuanto a cómo el Evangelio de Cristo está venciendo esos obstáculos y esos errores que ya no se van a cometer. Ahora le pasamos la pregunta a la pastora Patti de Cedillos: ¿qué obstáculos ha encontrado o puede mencionar ella al llevar el Evangelio al judaísmo? Es bien interesante, ¿verdad? Saber que a los musulmanes o a los que practican el Islam, de una vez los tratamos como personas ya condenadas, ¿verdad? Y ya personas que no merecen quizás la salvación, que es la contraparte del judaísmo, porque prácticamente nosotros como cristianos nos hemos detenido en la evangelización de los que practican el judaísmo, ya que creemos que como es el pueblo escogido de Dios y ya tienen la salvación, o sea, ya no hay necesidad de llevarlos a una reconciliación con Dios por medio de Jesús. Tenemos que recordar que el judaísmo está basado nada más en la Torá, en la ley de Moisés, o sea, la ley mosaica. Entonces, ellos prácticamente no creen en Jesús. Entonces, por eso no creen en la reconciliación que el hombre debe de tener a través de esa sangre, ¿verdad? Y tener esa expiación de nuestros pecados. Entonces, vemos la contraparte de lo que es de los musulmanes con los del mundo judaico. O sea, es un obstáculo que hemos creado, creo yo, como cristianos, ¿verdad? Y no nos enfocamos en realidad. Quizás nos hemos dedicado a evangelizar a las esferas que no conocen al Señor y vamos a los no alcanzados, pero ¿y qué de este pueblo que también necesita una reconciliación? Porque recordemos que aunque sea el pueblo escogido de Dios, mientras no aceptamos al Señor como nuestro Salvador, no vamos a entrar al cielo. O sea, sí, ellos van a ser salvados, pero van a tener que pasar una gran tribulación y pasar un sufrimiento que deberíamos de evitárselo al llevarles el evangelio de la reconciliación con Dios. Entonces vemos cómo es necesario ir y predicarles, ¿verdad? Sabemos que ellos creen en la Torá, en la ley mosaica, pero hay muchas de las cosas que ellos odian que están escritas en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento
hay un cumplimiento, porque en el Antiguo Testamento sabemos que ellos creen en todas esas fiestas, ¿verdad? Del Yom Kippur, de la expiación, y esos son los antetipos que se reflejaron para representar a Jesús. Entonces, ¿cómo podríamos llevarles el evangelio a ellos? A través de la Torá, de la palabra que ellos ya creen, de la palabra que para ellos es verídica y que ellos la practican. Entonces, debemos de ir tratando de llevar esas estrategias para poder llegar hacia ellos, ¿verdad? Sí, sí, ahora que hemos oído los distintos pensamientos de ellas que sí han avanzado mucho con el cristianismo, ahora tenemos una tercera pregunta para ella, para Patti y para la pastora Osiri. Pastora Osiri, ¿cómo usted va a evangelizar a un pueblo como lo es el musulmán para que crea en Cristo, para que tenga esa revisión que Cristo nos ofrece a nosotros los cristianos? Sí, yo creo que una de las cosas muy importantes es que tenemos que tomar esto como una prioridad. Como iglesia, debemos hacerlo como una prioridad. Yo comparto lo que dice la hermana Patti, de que la verdad es bien impresionante saber que nos hemos preocupado un montón por aquellos que quizás nunca habían escuchado de Jesús, jamás. Y nos hemos olvidado de aquellos que sí ya escucharon de Jesús, pero son igual, o sea, están indiferentes. La iglesia debemos procurar, debemos ser tan intencionales para ir al grupo también que tiene una cosmovisión monoteísta. En el caso mío, que estoy hablando de los musulmanes, debe orar, pero así de una manera, vuelvo a mencionar esta palabra, quizás intencional, ocupar el tiempo, ocupar un grupo, adoptar un grupo y orar, porque el Espíritu Santo es uno de los agentes, ¿verdad?, que tenemos nosotros, que el Señor lo dejó para que nos ayudara a convencer al mundo de pecado. Entonces debemos orar porque se ha revelado a estos grupos de musulmanes el Evangelio de Jesucristo. Hay muchas, hemos estado leyendo algunos libros, yo creo que ustedes saben también, de que muchos que son ahora musulmanes, ellos se convirtieron a través de una visión, a través de un sueño, ¿verdad? O sea, el Señor mismo se les reveló a ellos de una manera que ellos no pudieron decir que no. Entonces, la iglesia juega un papel muy importante. Al comprometerse, al capacitar a aquellos y que vayan hasta esos lugares. Otra cosa súper importante, necesitamos gente que no vaya por 3 años, por 5 años. En esta cosmovisión, en el mundo musulmán, no podemos ver frutos a corto plazo. Y muchas veces llegamos a los 10 años o más y tampoco estamos viendo los frutos. ¿Por qué? Porque a esta cosmovisión, este mundo, así es. Entonces, se tiene que entablar una relación, tiene que haber una amistad, pero no una amistad donde usted vaya a cortesar, ay, ya me lo voy a ganar, a Cristo, ya me lo voy a ganar. No, tiene que ser una relación sincera, donde yo los busque, sea amigo de ellos, yo me haga amigo y me interese de una manera genuina, ¿verdad?, ante ellos, y ellos lo van a percibir en nosotros. Ellos van a percibir si aquel misionero está fomentando esa amistad porque de veras está interesado de una manera genuina con el amor de Cristo, o lo está haciendo quizás como para ya gané un misionero, ¿verdad? Ya gané un musulmán, o para, qué sé yo, mandar la información a la iglesia de que pues ya hay frutos. No, sino que ellos van a percibir que nosotros lo estamos haciendo de una manera genuina. Otra cosa que nos va a abrir puertas con ellos es que no lleguemos a criticarlos.
no lleguemos como a criticar su cultura y decir que la mía es la mejor, ¿verdad? O a señalarle las cosas que posiblemente ustedes conozcamos que están incorrectas, que no son bíblicas, que pues eso los va a condenar, como por ejemplo ellos endiosan mucho a Mahoma, y bueno, no aceptan que Jesús es el Hijo de Dios, etcétera, cosas que sabemos y que nosotros sabemos que están mal, pero nosotros no podemos ir a condenarles, ni podemos ir a burlarnos, ni mucho menos a menospreciar sus tradiciones, porque ellos tienen sus tradiciones, como la de orar, cosa que deberíamos de imitar, creo yo, nosotros como cristianos evangélicos, ¿verdad? Que ellos no importa dónde anden, ellos lo hacen, ¿verdad? Vamos a estar van en el avión. Entonces es increíble cómo ellos son de fieles, tanto así que ellos mueren, o sea, ellos desean morir haciendo la voluntad de Alá, de Dios, de su profeta Mahoma. Entonces, entender de que no vamos a llegar nosotros a quitar de una, ¿verdad?, sus pensamientos, sus tradiciones, sino debemos llegar y respetar lo que ellos están haciendo y amarles, mostrarles ese amor y orar por ellos, porque este mundo, este musulmán es bastante, aunque ellos crean solamente en Dios, pero hay un espíritu, hay fuerzas demoníacas muy, pero muy fuertes que dominan a este mundo musulmán. Lo tienen entenebrecido, hay una ceguera espiritual tremenda, ¿verdad? Entonces necesitamos orar para que eso se rompa. Necesitamos orar por las mujeres, porque las mujeres también es otro mundo prácticamente, también las mujeres musulmanas, y necesitamos llegar a ellas con el amor verdadero de Cristo. Así es que yo creo que después que Pati comparta, vamos a hacer algunas conclusiones donde podamos quizás dar algunos consejos aún más prácticos de lo que hemos dicho para pues llegar a este grupo tan importante. Sí, hemos oído la ponencia de la pastora Osiris. Ahora vamos a hacerle la pregunta a Pati, la pastora Pati, ¿cómo ella llevaría el Evangelio de Cristo a un que esté practicando el judaísmo? Como lo explicaba el hermano Osiris, una de las estrategias fundamentales que debemos de tener en cuenta es la oración. Esa es la base de todo, porque sabemos que sin oración no avanzamos en ninguna área y todo lo bueno sale de ese cuarto de oración. Eso es como base general. De ahí las relaciones. Como segunda estrategia sería las relaciones, la amistad que podemos tener con ellos, y como lo decía ella también, ¿verdad?, genuina. Yo creo que esta es para la mayoría de las estrategias de evangelismo, las necesitamos. Luego, para el judío, como les decía anteriormente, ¿verdad?, su base está en la Torá. Entonces, ¿cómo vamos a evangelizarlos a ellos? Su prioridad es el Antiguo Testamento. Entonces, tenemos que buscar esos versículos bíblicos, como les decía, esas fiestas judías que ellos las siguen practicando hasta el día de hoy, como es la expiación, como es el Yom Kippur, como es todas esas fiestas que son muy importantes para ellos, que son muy relevantes y que, como se los decían anteriormente, es el antetipo de Jesucristo. Entonces, eso es muy importante que lo utilicemos. También otra de las cosas que ellos son bastante interesantes, que a ellos les gusta conocer lo que es, qué pasará en aquellos tiempos finales, y lo podemos ver, ¿verdad? Cuando Jesús anduvo con ellos, le decían, ¿qué señales sabrán para el fin del mundo? O sea, ellos
les encanta conocer lo que es todo ese mundo de la escatología, qué va a pasar, cómo va a pasar y qué va a suceder, ¿verdad? Porque como ellos son etnocentristas en creerse el pueblo escogido, debemos de tener esa estrategia de usar eso que ellos ya lo tienen como un fundamento para su religión, usarlo de una manera de cómo hacerlo llegar hasta el sacrificio de Jesús. Yo quiero leerles lo que es Mateo 10, 5 y 6, que dice así. Esta fue la misión que Jesús les dio a los 12. Y dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayan, y en ciudad de samaritanos no entren, sino ir antes a la oveja perdida de la casa de Israel. Esta indicación que Jesús les da a los 12 discípulos es que era necesario primero ir a esa oveja perdida de la casa de Israel. Era muy importante que ellos comenzaran ahí, y por eso es que en la Gran Comisión vemos que primero dice que llegan a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Pablo también se los hace saber en lo que es Romanos 1:16, que dice así. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea, el Señor hace hincapié que sí necesitamos llegar a los gentiles, sí necesitamos ir hacia allá, pero también es necesario comenzar con su casa, que es la casa del pueblo de Israel. Y como les decía anteriormente, nos hemos enfocado en llegar a los no alcanzados, a las esferas, ¿verdad? Aquellas que son los budistas, los del Islam y todos aquellos. Pero ¿qué de la casa de Israel? ¿Qué de los misioneros que están evangelizando en Israel? Lamentablemente, ¿verdad? Hay bien pocos misioneros o cristianos en medio de Israel evangelizando a los judíos. Entonces podemos decir que nos hemos hecho como caso omiso, ¿verdad?, a esas indicaciones que Jesús les dio a esos primeros 12 discípulos. O sea, no estamos obedeciendo eso que el Señor nos mandó, porque como les decía, en la Gran Comisión dice, ir a Jerusalén, Judea. O sea, Él lleva un orden, pero nosotros, como siempre, ¿verdad?, trastornamos ese orden y comenzamos al revés. No quiero decir que estas megasferas de los no alcanzados no lo necesitan, claro que sí, pero nos hemos enfocado solamente en ellos y hemos dejado a un lado lo que es a los judíos, creyendo que como ellos ya son salvos, ya no necesitan la salvación, pero sí la necesitan, sí necesitan reconocer a Jesús como su único Salvador para no poder llegar a esa gran tribulación y ese sufrimiento que sí los va a llevar, ¿verdad?, a pasar por ese momento doloroso. Y tenemos que recordar también que lo que es el judaísmo es una religión monoteísta, pero que está estancada, porque a nivel de evangelismo no hay mucho. O sea, ellos no han salido a evangelizar, más que todo se han quedado en sus costumbres, en sus raíces, ¿verdad? Aquellos que han nacido nada más ahí y que han pasado el mensaje de generación en generación, pero en realidad no podemos decir que el judaísmo existe en otras religiones o en otros países, más bien dicho, ¿verdad?, que esta religión llega a otros países. Nada más en la diáspora, aquellos judíos que han salido de Israel y que han habitado otros países, solamente ellos mantienen esa religión judaica ahí, pero de ahí ellos no salen y evangelizan a otros y los convierten, ¿verdad?, al judaísmo. No, ellos no tienen. Entonces, por esa razón ellos están estancados. Es una de las religiones monoteístas que están estancadas, no como el Islam y el cristianismo, que prácticamente vamos avanzando poco a poco, porque la evangelización se está haciendo casi siempre, ¿verdad? Así como nosotros como cristianos enviamos a misioneros, también el Islam capacita, ¿verdad?, misioneros que van y predican
al mundo en general, global, podríamos decirlo, ¿verdad? Ellos también tienen misioneros a nivel global. Entonces, ellos sí hacen ese método de evangelización, pero el judío no. El judío es más que todo pasar el mensaje de generación en generación y se han quedado cortos, ¿verdad? Solamente es de nacimiento, nada más. Sí, hemos agradecido la participación de las pastoras en cuanto a cómo está el monoteísmo, esa cosmovisión que es característico, ¿no? Ahora hemos aprendido y hemos adquirido nuevas herramientas, nuevos enfoques en el cual habíamos cometido algunos errores, algunas equivocaciones, pero que hoy por hoy ya no vamos a cometer esos errores, porque hoy en este programa hemos aprendido que sí necesitan ellos que se les lleve el mensaje de salvación, el mensaje que vino Cristo. Cristo no vino solo sino que vino para todos. Él no hizo nunca acepción de persona. Es más, Él dijo, venid a mí todo aquel que tiene sed. Él llama a todos. Y aunque en San Juan 1:12 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, aún así nosotros tenemos que continuar con este evangelio, romper barreras, ir abriendo brechas, y algún día todos serán salvados para Cristo, como decía la pastora Cedillos, para que no entren a esa gran tribulación, porque la segunda venida de Cristo viene a aclarar con ellos por qué en aquel entonces no le creyeron, por qué vieron todo lo que el Señor vino a hacer y no le creyeron. Pero en ese momento, hasta cuando ellos vean que sí, Él es el Mesías y Él es el que vino por ellos y los va a llevar y los va a hacer salvados, entonces sí lo van a entender. Pero tiene que llegar ese momento. Pero que no quisiéramos que vivieran esos juicios de la tribulación, mas sin embargo nosotros vamos a seguir predicando ese evangelio de Cristo, ese evangelio genuino, ese evangelio que no cambia. Así hemos aprendido en este programa, que ese evangelio será desde el principio y hasta el fin, porque así lo mencionó Jesucristo en su palabra. Así es. Gracias de veras por permitirnos llegar hasta sus hogares, ¿verdad? Para que podamos entregarles a ustedes quizás un poco, no mucho, pero quisiéramos concluir de mi parte, después de agradecer, concluir quizás que la iglesia tiene una gran responsabilidad, tanto para los judíos, los musulmanes y pues todo el mundo. Pero mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo? Siento yo que nos hemos ensimismado, siento yo que nos hemos quedado en las cuatro paredes y no hemos salido. Hay un porcentaje bien mínimo, pero bien mínimo, de personas que están yendo a estos grupos. Y no solamente es pocas las personas que van, sino que también nuestras finanzas no están destinadas a esos grupos. Hay un porcentaje, ahorita quizás me recuerdo que leí un libro, quizás un 11% de todo lo de la iglesia, de todas las finanzas que llegan a la iglesia, están destinadas para el evangelismo. Y muchas veces ese 11% está destinado para un evangelismo dentro de la iglesia, o sea, en el país donde está la iglesia. Y un porcentaje mucho menor está destinado al evangelismo mundial. Entonces, además que no tenemos misioneros que vayan a estos grupos, no tenemos las finanzas también. Y estamos hablando que vamos a tener que enviar a un misionero 10 años. La iglesia estará dispuesta a poder mantener a un misionero 10 años sin ver, por ejemplo, en el caso de las cosmovisiones que estamos viendo, de los pueblos que estamos viendo, no van a haber frutos tan rápido. Es bien difícil, pero estamos dispuestos como iglesia en realidad a poder hacer esa labor que nos corresponde, ¿verdad? Y quizás también hablarle a todos aquellos que tienen la inquietud de salir y que no sienten ese apoyo,
¿verdad? Que le pidan al Señor el respaldo, busquen una iglesia donde sí les respalden para que puedan salir. Y cuando estén en el campo, por ejemplo en mi caso de los misioneros, sean verdaderos amigos, ¿verdad? Acérquense a ellos con verdadero amor cristiano. Mostrémosle que lo que en realidad queremos predicarles lo vivimos, respetémosles, conozcamos su cultura, entrémonos, inculturicémonos en la cultura, ¿verdad?, de ellos para conocer y buscar esos puentes de comunicación que necesitamos para hablarles y presentarles el Evangelio de Jesucristo. Así es que muchas gracias. Yo no sé si Pati o alguien más de ustedes tienen algo más que decir para concluir. Es bien importante, como decíamos, que en cuanto al tema de las misiones y las finanzas, pues ha sido un tema que se ha dejado bastante atrás, ¿verdad? Hemos olvidado quizás el mandamiento de esa gran comisión. Y ahorita conocimos dos grandes religiones monoteístas. Hemos conocido la forma de evangelizarlos o quizás las estrategias que pudiésemos usar. Pero ¿qué de aquí del conocimiento? Como decíamos, ¿verdad? Muchas veces nos quedamos con eso, con el estudio, con el conocimiento, pero ¿qué de aquí que yo diga, yo voy a ir, ¿verdad? Porque así se le presentó a un profeta, ¿verdad? En el Antiguo Testamento y le dijeron, mira, ¿y qué fue lo que él respondió? O sea, fue conmovido y dijo, heme aquí, ¿verdad? Yo voy a ir, porque de nada nos sirve estar enfrascándonos aquí de conociendo y llenándonos del conocimiento, que es importante, porque no voy a decir que no es importante, es muy importante, la preparación, el conocimiento que podamos adquirir, luego el entrar, porque no es lo mismo que yo lo lea en un libro, ¿verdad? Que yo vaya y conviva con ellos, que conozca su cultura, que conozca sus tradiciones, que sepa que en realidad ellos están necesitando quizás de conocer un Dios verdadero, pero un Dios de amor, ¿verdad? No un Dios condenador, porque muchas veces a ellos los hemos condenado y los hemos mandado directo al infierno y no les hemos presentado el evangelio verdadero, que es el evangelio que Dios vino a reconciliarnos a todos, porque ¿quién de nosotros pudiera decir, yo no tenía pecado, ¿verdad? Pecado es pecado y todos hemos necesitado de esa expiación, todos hemos necesitado esa reconciliación por medio de la sangre de Jesús, pero no quiero que quedemos así, quiero que esto que hemos visto ahorita nos lleve a una reflexión, y más que una reflexión, que llegue a nuestro corazón. Quizás muchas veces no hemos orado, ¿verdad?, por este tipo de cosmovisiones. Quizás no hemos dedicado una ofrenda para esos misioneros que están allá y podemos hacerlo, tenemos esas herramientas ahorita, ¿verdad? Y quién sabe que Dios nos lleve hacia esos lugares. Ahorita, así como está, podríamos encontrarnos con un vecino musulmán. Sí, ¿verdad? esa es una de las cosas que olvidé mencionar, de que muchas veces queremos ir a un país donde la mayoría, el 99% son musulmanes, pero ahora mismo estamos viendo que en nuestro propio país Dios nos está enviando. Como no quisimos ir, entonces Dios nos está enviando acá. Entonces acá tenemos la oportunidad de poder evangelizarlos con más libertad, porque nosotros sí tenemos libertad, pero allá es mucho más difícil poder hacerlo. Así es que yo dejo a nuestra anfitriona acá para que pueda concluir. Sí, hemos aprendido, hemos llevado las herramientas, llevamos trabajo para la iglesia, llevamos ya cómo ayudar a estas personas que practican la cosmovisión monoteísta, en el cual ellos también adoran a un Dios, igual que nosotros creemos y adoramos a un Dios que sí conocemos, no un Dios no conocido, como se predica allá en Hechos 17, cuando Pablo, ¿verdad?, llegó a esa cultura griega y él se sintió motivado, ¿verdad? Él no llevaba el programa de quedarse ahí, sino que él en espera a Timoteo y empezó a trabajar, como dice pastora Osiris, que no nos quedemos ahí de brazos cruzados, como lo menciona también la pastora Patti, que no nos quedemos con los conocimientos, con las herramientas ahí mismo,
sino que procedamos a la meta de ir más allá, de hablarle, de ayudarle, no condenarlo, porque ni aun Dios nos condena, Él nos da la oportunidad y nos espera a cuando decidamos llegar, cuando el Espíritu Santo nos llega y nos da ese poder de convencimiento, ¿no? Entonces, con todo este aprendizaje de lo que es la cosmovisión monoteísta y que hemos diferenciado esos 3 grupos sociales, entonces a nosotros vamos a ir a trabajar, a dar esas buenas nuevas, a llevar el Evangelio, así como dice Isaías 57:7, dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. He ahí que nosotros llevamos la propuesta de hoy por hoy y siempre orando por ellos, clamando por ellos, y que Dios nos abra puertas, que Dios nos bendiga para llegar y ser en ellos una bendición. Agradezco a Dios esta oportunidad y así damos por finalizada esta ponencia y amén. Muchas gracias. Muchas Dios la gracias. bendiga.